Perdón, permítanme porque la tengo en otra versión. Estoy mal. Primera de Reyes, capítulo 2. Ok. Dice así, mis hermanos. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche, una noche que nos das lleno de gracia y de misericordia. Te pedimos, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra. En cada término que hemos de aprender, Señor, ayúdanos para ser hombres diligentes, sabios. Queremos tener un liderazgo eficaz que te honre, Señor, con nuestra conducta, con nuestra forma de vida. Nuestros hogares lo necesitan. Los tiempos que vivimos son complicados, Señor, y necesitamos nosotros, las cabezas, ser el ejemplo de una fidelidad a ti, amado Dios. Hombres fieles a ti. Llénanos con tu espíritu, dirígeme, Señor, dame de nuevo para poder dar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. La hombría eficaz. Bueno, como que esta palabra suena un poquito complicado, decíamos como que suele sonar a machismo, suena como una actitud de prepotencia o discriminación respecto a las mujeres, pero no es así. ¿Qué significa, hermano, esta palabra hombría? Fíjate que si tú lo checas en tu diccionario, la palabra hombría se refiere principalmente a cualidades, habla de virtudes que tradicionalmente se asocian con ser hombre. Por ejemplo, la palabra valentía, coraje, fortaleza, responsabilidad y honorabilidad. Lo que implica entonces que valentía, coraje, fortaleza, responsabilidad hablan de el carácter de un hombre, son virtudes de un hombre. La hombría, hermano, es la condición o el conjunto, te repito, de virtudes o atributos que definen lo que se considera propio de un hombre, especialmente en términos de fortaleza y valentía. Al leer la Biblia, mis hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 2, encontramos estas palabras que son muy importantes e interesantes cuando leemos la historia sistemática de este primer libro de Reyes. Aquí hombría, hermano, mira lo que dice el verso 2: esfuérzate y sé hombre. Entonces, hombría, hermano, sería valentía, coraje, fortaleza, responsabilidad, es decir, carácter que actúa con dignidad y madurez en su caminar con Dios. Así es que una vez dicho esto, hablemos un poco del contexto, mis hermanos. El rey David estaba gobernando, pero estaba avanzado, más bien dicho, ya de edad. Ya estaba en sus últimos tiempos, y uno de sus hijos, Adonías, no sé si recuerdas, decide que él puede tomar el trono y llama una especie de estrategias, ¿verdad? Él empieza a desordenar el orden que ya estaba dado por Dios en cuanto al liderazgo. Adonías quería acomodarse a su manera y ser el próximo líder. De repente tú encuentras en el contexto que se dan cuenta algunos hombres cercanos a David, pero también Betsabé, su esposa o una de sus esposas, y le dicen a David, le dan el anuncio de lo que su hijo Adonías estaba haciendo. Así es que David reacciona y corona a Salomón antes de morir. Salomón es puesto como el siguiente rey. Adonías
se dice que estaba festejando, considerando ser uno de los que serían coronados, y queda interrumpida su fiesta al escuchar que el gobernante líder de Israel es Salomón. Se dice que sale corriendo, se abraza de los cuernos del altar para pedir misericordia y el favor de Salomón. Recordemos que él hizo muchas cosas que merecían la muerte. Y bueno, encontramos que lo perdonan y ahí es donde viene el capítulo 2, este capítulo que vamos a leer, el verso 1 y 2. Y vamos a repetirlo, dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, ¿qué le dijo, hermano? Yo sigo el camino de todos en esta tierra. Ahora, voy a pedirte que el término que hablamos de la hombría, eficaz, la tengas aquí. Amén. ¿Por qué? Por todo el desarrollo del sermón que vamos a llevar. Dijimos que hombría habla de las cualidades de un hombre valiente que tiene coraje, fortaleza, responsabilidad. Ese carácter en conjunto, mis hermanos, hablan de alguien que es maduro, que es sabio. Así es que David comienza diciéndole a Salomón: mira, yo sigo el camino que todos llegan. A todos nos tocará algún momento algo que es conocido como la muerte, hermanos. ¿Y cuántos saben que tarde que temprano nos va a tocar eso también a nosotros? ¿Cuándo? No lo sé. Dígale al que está a su lado: ¿te estás preparando o estás preparado? ¿Ah? Fíjate, mis hermanos, que este año se ha vivido una de las muertes sorprendentes. Estoy hablando solo en México. Pero si tú buscas un número de muertes en el mundo, fíjate, se dice que en este 2025 se estima que murieron aproximadamente 153,424 personas el día de hoy en todo el mundo. Esto equivale, hermano, a una tasa de mortalidad de 56 millones de muertes anuales, lo que se traduce en más de 150 millones de 150,000 muertes diarias. Lo cual nos recuerda esto algo, mis hermanos, que todos somos frágiles. Todos somos candidatos a morir pronto. ¿Cuándo nos toque? No lo sé. La muerte es una realidad que tenemos que considerar. Y recuerdas al rey Ezequías que se le dijo: ordena tu casa. Veremos cómo estas palabras son importantes para nosotros. La muerte entonces es una realidad que tenemos que considerar, y dice que llegó el tiempo en que a David pues le tocaba morir. ¿Por qué, mis hermanos? Bueno, porque él, como nosotros, somos pecadores. Aunque él era un hombre conforme al corazón de Dios, David era un pecador. La muerte, mis hermanos, quiere decir que es un diagnóstico definitivo de que éramos pecadores. ¿Recuerdan cuánto antes vivían los hombres? Aproximadamente hasta 1000 años, 900 años. Pero a causa del pecado, dice la Biblia, y el más robusto hasta 120 años. Y bueno, este diagnóstico de muerte pues nos enseña que todos morimos. Así es que este era el punto a que le tocaba a David. Es un punto que nosotros no debemos dejar a un lado, porque nos tiene que llevar a tener una vida ordenada, porque tarde que temprano el Señor nos llamará a su presencia, o Él ya vino por nosotros. Amén. Verso 2, mis hermanos, y dice: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. O sea, este es el camino, mis hermanos, por donde vamos a ir todos. Ahora le dice David a Salomón, su hijo: mira, esfuérzate y sé hombre. Tu esfuerzo, escucha bien, varón, tu esfuerzo tiene que ver con eso de
tomar un aliento nuevo en el Señor. Fíjate, cada día, mis hermanos, como hijos de Dios, necesitamos aliento en el Señor. Por eso el Señor le dijo lo mismo a Josué. ¿Recuerdas en Josué 1:8? Ahí el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Para qué? Para guardar este libro de la ley, para que te dé prosperidad espiritual. Cuando hablo, mi hermano, de tomar nuevo aliento, estoy hablando de esa prosperidad espiritual que necesitamos los varones, porque nosotros los varones tenemos una responsabilidad mayor que la de nuestras esposas, que la de nuestros hijos. De manera, mis hermanos, que retomar fuerzas en el poder del Señor nos va a dar una prosperidad espiritual, fuerza espiritual. ¿Para qué? Para poder terminar la carrera cristiana. Hermanos, no solo es caminar y correr la vida cristiana, hay que terminarla. ¿Y qué tenemos que terminar? La meta. ¿Y cuál es nuestra meta, hermano? ¿Cuál es tu meta? Cristo. Amén. Bueno, en la vida tendremos desafíos, pruebas, luchas y tentaciones, mis hermanos, que intentarán desviarte de tu caminar con Dios. Si algo, mis hermanos, hacen las vicisitudes de la vida es tentarnos a darle la espalda a Dios. ¿Cuántas veces te has sentido tentado a qué? A dejar todo, a detener tu vida, a poner pausas, como decíamos una ocasión, pero una pausa no para reflexionar, sino para alejarte. Ahora David, mis hermanos, varios años después de que Dios le había dicho lo mismo a Josué, él le repite este mandamiento a su hijo: esfuérzate y sé hombre. Y estas palabras son para nosotros. Algunos teólogos dicen que esto de ser hombre, dicho a Salomón, es porque solo era un hijo nacido en palacio, como que algunos dicen que era un poco, pues, libre de persecuciones, angustias, pues como solamente nació en el palacio, a diferencia de Absalón y de sus otros hijos mayores de David. Recordemos que en el nacimiento de sus hermanos mayores de Salomón, David estaba siendo perseguido por Saúl y pues se habían criado prácticamente, digámosle así, en el desierto, en el campo. Salomón no, hermano, él nació en condiciones fáciles, sus hermanos en condiciones difíciles. Por eso algunos teólogos señalan que, bueno, estas palabras probablemente fueron dichas de esta manera para decirle a Salomón que fuera sagaz. ¿Por qué? Por los desafíos que estaban por venir. Le faltaba preparación para enfrentar. Y vaya que si no, mira lo que dice, vaya conmigo a Proverbios, capítulo 1, y mira lo que dice Salomón. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y sabiduría, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. David era joven, ¿sí o no? Y lo dice claramente que la palabra adolescente significa adolecer. Así es que David le dice a su hijo: mire, hijo, adoleces de mucha sabiduría, adoleces de la prudencia, adoleces de justicia, juicio, equidad. Así es que tú necesitas realmente ser preparado. ¿Para qué? Para enfrentar muchas cosas que vienen por delante. Hermano, gobernar y liderar
no es un asunto fácil. Diga conmigo, gobernar y liderar no es asunto fácil. Yo no sé quién de aquí diga, nah, yo lo tengo controlado. Bueno, yo no. El hecho de ser pastor no significa, hermano, que ya superé mi gobierno o liderar mi hogar. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que aprender a gobernar tu casa y cuidar de la iglesia. Así es que, mis hermanos, hablar de los asuntos de Dios no es cosa humana, sino del Espíritu. Pablo le dice eso a los corintios, porque las cosas de Dios no se disciernen carnalmente, sino espiritualmente. Lo que implica que tú y yo debemos ser cristianos espirituales, no cristianos carnales. Cristianos que llevamos 5, 10, 15 años y todavía actuamos como niños en Cristo, dice Pablo a los Corintios. Así es que estas indicaciones están llevando a Salomón. Fíjense, imagínate tu papá. Yo no sé cuántos estuvimos, gracias hija, en el momento en que nuestro papá partió con el Señor. Bueno, yo sí. Y recuerdo una de las palabras que mi padre me dijo antes de ir a la presencia del Señor, incluso antes de ponerse grave. Él me dijo, mira hijo, tú y tu hermano, los dos que estamos en la familia, les voy a pedir que sepan cómo dirigir a tu mamá y a tus hermanas. Esas fueron las últimas palabras de mi papá. Tenía 19 años cuando él partió con el Señor y no se imaginarán cómo me sentí. Pero él me dijo claramente, yo recuerdo que él me dijo, tú nos hablaste de Cristo, ahora termina lo que empezaste en el Señor, no te apartes de Él. Y bueno, mi papá partió con el Señor, fue un momento duro y difícil. Sin embargo, creo que en el corazón de mi padre era que nosotros, sus hijos, camináramos, no en los hechos y dichos de mi padre, sino en los hechos y dichos del Dios que conocemos, del Dios que adoramos. Así es que, hermano, ahora David le dice a Salomón, mira, para gobernar y liderar bien los asuntos de Dios en su pueblo, aplícalo en tu familia. ¿Qué crees? Bueno, necesitas a Dios, necesitas la guía de Dios para ser, ¿qué? Hombre. Eso es lo que llamamos la hombría espiritual. ¿Qué? Lo que tiene que ver en el verso 3. Hermano, para poder ser hombres, dice el verso 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. Estas dos palabras son importantes, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes. Mira, hermano, esta palabra, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que habló diciendo, si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí en verdad, con verdad, o sea, obedeciendo de todo corazón y de toda alma, jamás, hermano, vea esa promesa, escuche, jamás dice, ¿quién dice? El Señor, faltará a ti varón en el trono de Israel. Qué tremendas declaraciones. Hermanos, ¿sabes el compromiso que tenemos de ser ejemplo a nuestros hijos? El ejemplo arrastrará a tus hijos. Si eres un hombre esforzado, eres un hombre que tienes hombría eficaz. Nuestro hogar necesita ver hombres eficaces. Nuestro hogar necesita ver hombres comprometidos con Dios. Nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos necesitan ver hombres que descansamos, que nos fortalecemos en los brazos de nuestro Dios amado. Tenemos a David, hermano, y le dice, muestra que eres hombre.
Y vaya que si David sabe de qué está hablando. Es cierto que David, mis hermanos, cometió errores, ¿sí o no? Cometió pecados y graves. Pero ¿sabe qué tuvo? Tuvo el corazón para pedir a Dios perdón, reflexionar y seguir adelante, ¿verdad? Pidió de su gracia y Dios lo perdonó. Ahora, David entonces, mis hermanos, le dice a su hijo Salomón: sé hombre. David tuvo una hombría eficaz, andando y caminando bajo la voluntad del Señor, hermano. Nada más que ese caminar en el Señor fue con un liderazgo manso y humilde. Ahora, no machista e imponiendo. Jesús, mis hermanos, lo dijo de esta manera en Mateo capítulo 20, verso 25, cuando habla acerca del liderazgo o del gobierno. Mira lo que Jesús dijo en Mateo 20, 25. Dice: entonces Jesús, llamándolos, ¿a quiénes? A todos sus próximos apóstoles. En esos momentos son los discípulos adolescentes que Dios está preparando en sabiduría, doctrina, justicia, juicio, equidad, para darle sagacidad a sus discípulos, porque vendrían desafíos, hermano. En Lucas, en Hechos 1:8 les dice: y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. ¿Para qué? Para terminar la obra del ministerio. En este caso nosotros, mis hermanos, para terminar la obra de nuestro ministerio como padres, pero también sabes que somos pastores de nuestro hogar. Tú eres un pastor de tu hogar. Ahora el Señor le dice: entonces Jesús, llamándolo, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora mire lo que Jesús dice, que la hombría eficaz, hermano, tiene tres virtudes como hijos de Dios que queremos gobernar y liderar bajo la voluntad de Dios. Número 1, con servicio. Número 2, con sacrificio. Y número 3, con una entrega desinteresada. Tú debes de ser un hombre que sirves en tu casa. Debes de ser un hombre que vas a tener una vida de sacrificio, y toda tu entrega va a ser desinteresada. No buscas el favor de tu esposa, que te aplauda, que te reconozca, para que tú digas: pues como mi esposa me valora, seré un hombre eficaz. No, mis hermanos, porque ¿y si no te valora? ¿Y si no te agradece? Bueno, no porque ella no quiera valorarte o agradecerte, ella tiene mucho trabajo que hacer también en su rol. Y uno de sus roles, dice el verso 8 de Proverbios 1: oye, hijo mío, la instrucción del padre. El padre instruye, David instruye a Salomón. Pero dice: y no desprecies la dirección de tu madre. Es decir, que los dos tenemos roles diferentes, pero el trabajo es el mismo, que instruir a nuestros hijos a Dios. Jesús, mis hermanos, es nuestro ejemplo a seguir en mansedumbre y en humildad. Ahora, cuando hablamos de ser hombres mansos y humildes en el matrimonio, hermano, no es sinónimo del mundo. ¿Cuál es el sinónimo del mundo cuando queremos ser hombres mansos y humildes? ¿Sinónimo de mandil o de debilidad? Es lo que el mundo pone. Oh, mira ese varón que su esposa le levanta, que su esposa esto, y él no dice nada. Seguramente usa mandil o es débil. No, mis hermanos, eso es vivir con sabiduría. Un hombre que identifica lo que es vivir bajo el temor de Dios.
Una vida sometida a Dios, hermano, ¿sabe qué genera? Un carácter tierno y dócil. ¿Quién está en busca de eso? Yo estoy en busca de eso. Quiero ser un esposo más tierno y más dócil, pero con sabiduría. Con sabiduría. Adonías, mis hermanos, quería gobernar y liderar, pero por sus sentimientos subjetivos. Él quería tomar un gobierno y un liderazgo subjetivamente, no objetivamente. La hombría eficaz, mi querido hermano, es objetiva, no subjetiva. Subjetivo nos lleva a ser hostiles, que queremos gobernar a nuestra esposa, es que es así. Es cierto que debemos gobernar, pero con sabiduría. Adonías, mis hermanos, lo que manifestaba era orgullo y egocentrismo. Esta es la actitud del mundo, hermano, que plantea que eso es ser hombre. Machismo, ¿verdad? Yo aquí decido. Yo aquí soy el que pone los términos. Bueno, sí. ¿Cuántos sabemos que nuestras esposas son nuestra ayuda? Y que nosotros, mis hermanos, podemos ser avisados por nuestra esposa. Ella nos puede dar muchos consejos, pero ¿quiénes son los que toman decisiones? Nosotros. Pero esas decisiones deben ser tomadas con sabiduría. Para la Biblia, mis hermanos, es decir, para Dios, mejor dicho, la Biblia, hermano, ser hombre es guardar los preceptos de Jehová, tu Dios, con esfuerzo y valentía. Por eso le dice a Josué que no se aparte este libro de tu boca. No se aparte la palabra de Dios de tu corazón. Estoy hablando con hombres cristianos. Por eso tu vida y mi vida tienen que ser vidas que están bajo la voluntad de Dios. Ahora, quiero que notes algo. Vaya primero a los Corintios 16:13, y fíjate cómo termina la exhortación del apóstol Pablo en esta primera carta, donde es una iglesia que dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, a los santos. Pablo habla de una manera sabia, no imponiendo. Ahí vemos la hombría eficaz en el apóstol Pablo, porque es guiado con sabiduría para dirigir y gobernar la iglesia, guiar la iglesia. Y mire cómo termina esta iglesia tan polémica, que tenía varias exhortaciones, tenían problemas, la iglesia estaba desordenada. Pero le dice, fíjese, aunque son los últimos versículos del final de la carta, esto se debe de volver lo número uno para nosotros los varones, porque dice lo siguiente, verso 13, velad, te habla de estar alerta, te habla de oración, de alguien que está atento de qué, de su hogar. Hermano, un hombre eficaz, alguien que tiene hombría eficaz, siempre está al pendiente de su esposa y de sus hijos, de sus hijas. No debemos dejar de observar lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, cómo lo dicen, qué dicen. Somos los guardianes de lo que entra en su corazón. Somos los guardianes de Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ellos mana la vida. Entonces dice, estad firmes, ¿qué dice, hermano? En la fe. Mira la palabra, portaos varonilmente. ¿Y qué más? Y esforzaos. Ahí está la hombría eficaz. Verso 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Mire, aquí están estas dos virtudes que hablábamos hace un momento, mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad reflejan servicio, sacrificio y una entrega desinteresada. Dios va a pedirte cuentas de cómo serviste a tu hogar, a tu esposa, a tus hijos.
Dios va a pedir de qué manera lo hicimos y cómo lo hicimos. Y dice, ¿cómo debemos hacer todas las cosas? Con amor. Y fíjate que aquí la palabra amor es la palabra ágape, no tiene que ver con el amor fraternal, no es el amor filos, no es el amor eros, es el amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape, hermano? Pues es el amor a su máxima expresión, el amor que ama incondicionalmente, el amor que se sacrifica, el amor que da su vida por otros, y es precisamente la clase de amor con la que Dios quiere que amemos a la familia, que amemos a la iglesia hasta el último día de nuestras vidas, amados. Es lo que hace David a unos cuantos días de su muerte. El amor, hermano, según la Biblia, debe de tener un lugar preeminente y preferente en la vida de los líderes del hogar, de los papás del hogar, los que gobernamos. Pero ¿sabes qué? Por encima de tus dones o manifestaciones del Espíritu Santo, tú podrás tener los dones que tú quieras. Y yo, mi hermano, yo puedo tener muchos dones, pero ¿qué crees? Dios no se va a admirar por mis dones, porque esos dones no son míos. ¿De quién creen que son? Son de Dios. Tú podrás tener muchos dones, hasta el don de conocimiento, pero ese conocimiento sin amor en servicio, en sacrificio y una entrega desinteresada, hermano, ese amor, ese conocimiento, nada es. Nada es. Ser un hombre, hermano, o hablar de la hombría eficaz, no quiere decir hacer las cosas torpemente o abruptamente. Yo soy el pastor y yo aquí mando, ¿verdad? O tú, yo soy el papá y aquí manda. Yo soy el líder. Bueno, mi hermano, esto no es ser hombre, sino machista o una vida llena de orgullo. El hombre, hermano, es una persona que está velando. Ese es el verdadero hombre. Tú y yo, dice la Biblia, que los verdaderos hombres eficaces, que la verdadera hombría eficaz cumple con el encargo que Dios ha dejado a los papás, a las cabezas, a los líderes. Por ejemplo, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, por favor, y mira lo que dice el Señor a los líderes, a las cabezas. Deuteronomio capítulo 6, y dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová tu Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Sí dice así, hermano? Esta es la dirección, es lo que verdaderamente es la hombría. Yo no dudo que muchas veces mis hijas se harten de mí. Yo no dudo que a veces mis hijas digan: mi papá bien fariseo, bien religioso. ¿Por qué? Porque el mundo, mis hijas tienen que seguir estudiando. Y la filosofía, la idea del mundo, ese es el segundo enemigo que tenemos los cristianos. Les van a atarragar de ideas. Mis hijas pasan 8 horas diarias fuera del hogar, del hogar. Están en un lugar donde hay todo tipo de pensamientos y de actitudes. ¿Qué quiero decir con eso? Pues cuando yo vengo, yo observo, las examino, trato de escudriñarlas con la lupa de la Biblia, y tengo que hacerle algunas recomendaciones. Mira, hija, tú esto, tú aquello. Y muchas veces veo mis hijas: ay, sí, papá, fariseo me han de decir. Pero no me preocupa que a veces mis hijas me vean así. Me preocupa que no me vean como un hombre eficaz de mi hogar, como un hombre simple.
Me preocupa que mis hijas me vean más tiempo viendo la televisión, más tiempo con deportes. No está mal, no estoy diciendo que está mal. Tú puedes ver la tele, mi amado hermano, pero que nunca supere tu hora de oración, tu hora de leer tu Biblia. Que tus hijos vean y digan: oh, mi papá ora, mi papá lee la Biblia, mi papá se levanta temprano. Es el primero que nos dice: hey, levántense, vámonos a la iglesia. Ay, papá, vámonos. ¿Saben por qué? Porque el ejemplo arrastra. ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces, mis hermanos, el hombre es una persona que está velando, que está firme en la fe, que se porta varonilmente, es decir, cumple lo que Dios le ha encargado como hombre en su rol como esposo, como padre, como miembro de la comunidad cristiana, pero también es el que hace todas las cosas con amor. Tú y yo debemos hacer las cosas con el amor que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo voy a poder saber qué cosas son y cómo hacerlas, mi hermano? Porque esa es nuestra pregunta. ¿Cómo yo sé o sabré cómo son y cómo debo hacer las cosas? Bueno, David le dice a Salomón: sé hombre, y le va a decir cómo hacerlas, cómo aplicarlas en su vida. Verso 3 dice: guardando los preceptos de Jehová tu Dios, no dejes de observarlas, guárdalas, porque estas palabras te prosperarán en tu vida como líder, como gobernante de tu casa. Ahora, le dice: debes de considerar estas palabras. Regresa conmigo a Reyes, Primera de Reyes, capítulo 2. Y le dice: guardando los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. Ahora, mis hermanos, andando en sus caminos. Cuando hablamos del verbo andar o caminar, mis hermanos, es una metáfora bíblica usada para describir, fíjese, hermano, la hombría eficaz. Es decir, un hombre que busca de manera correcta la voluntad de Dios para su vida, la vida de su esposa y la vida de sus hijos. Por ejemplo, hermanos, aquellos que caminaron con Dios. ¿Cuántos recuerdan a Enoc? Esto lo ves en Génesis 5, 22 al 24. Dice que Enoc fue un hombre eficaz, tan eficaz que ¿qué cree que le pasó? Se lo llevó el Señor. Dígale que está a su lado: ¿estás listo por si te lleva el Señor? Se lo llevó, no vio muerte. Noé, hermano, Génesis 6, 9. Se dice que Noé tuvo una hombría eficaz, es decir, fue un hombre valiente y esforzado, porque en el verso 9 es claro que dice: y Noé caminó con Dios, hizo todo lo que Dios le dijo. Abraham, David, pues aquí lo tenemos en el capítulo 3, verso 14. Ezequías, Segunda de Reyes 23. Josías, mis hermanos, todos estos hombres vivieron una hombría bíblica. Fueron hombres eficaces, pero no por ellos, sino por Dios, por causa de Dios. Estos hombres, mis hermanos, se caracterizaron, ¿saben de qué? Principalmente por su amor sincero a Dios, por la obediencia fiel a su palabra. Decidieron buscar a Dios apasionadamente, procuraron vivir de una manera que le agradara. Moisés dijo en Deuteronomio 10:12, fíjese lo que dijo: y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es nuestro desafío. Es como si Dios nos dijera: mira, hijo, ocúpate de mis cosas, yo me ocuparé de las tuyas.
me ocuparé de las tuyas. Así es que la vida, hermano, de estos hombres se caracterizó por varias virtudes. Por ejemplo, integridad, Salmo 15:2. Rectitud, Proverbios 14:2. De sabiduría, Proverbios 28:26. Y conformidad a su palabra, Salmo 119, verso 1 y 35. Ahora, mientras que ellos, mis hermanos, también hacían algo, que evitaban los caminos engañosos. Amado varón, evita los caminos engañosos. Ayer tomábamos un tema. ¿Cuál? Cuida el corazón porque es engañoso. Hermano, no se trata de llevar a tu familia a ti. No es para que vean cuánto te sacrificas por ello, cuánto le sirves y que te lo agradezcan. Escúchame bien, lleva a tu familia a Dios, no a ti. Y Dios dirá de ti al último día de tu vida, cuando Él te llame a su presencia: buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero decía un predicador: haz a un lado, en lo mucho te pondré, y abraza las palabras, buen siervo. ¿Cuántos quieren ser buenos siervos? De hecho, el verdadero hombre eficaz es un buen siervo. Tú y yo, dijo Jesús, como gobernantes de su hogar, deben servicio, deben sacrificio y deben una entrega desinteresada. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas a Dios por estas hermosas palabras. Amén. Aleluya. Pero hágalo con gozo. Sea fuerte, esfuerce, sea valiente. Amén. Ahora, de todas estas virtudes de los hombres de Dios que acabamos de ver o leer, escuchar, hay una que resalta, hermano, que es el fundamento o lo fundamental para cumplir todas las demandas de Dios, que debe de llevar gobierno en nuestro hogar cristiano. ¿Y sabe cuál de ellas? La que dije, mire, dije integridad, rectitud, conformidad a su palabra, pero hay una que sobresale. ¿Cuál es? Sabiduría. Para poder ser hombres eficaces, mis hermanos, tener un hogar eficaz, una iglesia eficaz, necesitamos sabiduría. Y esto es lo que pidió Salomón, mis hermanos. Aquí, en estos momentos, se aplicó lo que dijo Santiago acerca de pedir y no recibir en el capítulo 4. Fíjate, hermano, Santiago dijo: no recibís porque pedís mal, pedís para vuestro ¿qué? Deleite. No está mal que pidamos nuestras necesidades. Está en Mateo capítulo 6. Jesús habla de nuestra oración, una oración sistemática, pero no quiere decir el molde que, y si no oramos así estamos orando mal. Tampoco digo eso. Lo que nos enseña Mateo 6 es un corazón 100% entregado a la voluntad de Dios para cumplir sus demandas, pero deben cumplirse con sabiduría. Ahora, Santiago dice: no recibís porque pedís mal. Pero Salomón, mis hermanos, nos enseña la manera eficaz de un hombre que vela por su hogar para servir en sacrificio y una entrega desinteresada. ¿Cómo? Pidiéndole sabiduría a Dios. Mira, Primera de Reyes, capítulo 3, está luego, el siguiente capítulo. Dice, mis hermanos, por tiempo, pero encontramos que Salomón va a Gabaón, y mientras él descansa, mientras él está durmiendo, Dios se le aparece en un sueño y le dijo, ¿qué le dijo a Salomón? Pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Salomón, ¿qué contestó, hermano? Señor, es que mira, la verdad, no tiene mucho tiempo que no salgo de viaje. No, Señor, tiene mucho tiempo que no cambio de carro. Señor, tiene mucho tiempo que no tengo casa. Hermano, ¿está mal salir de viaje? ¿Está mal tener un auto nuevo o seminuevo? ¿Está mal, hermano, tener una casa? No, pero no es lo principal para gobernar sabiamente un hogar. Hay un orden. Y Salomón contestó: Dios mío,
Tú amaste mucho a mi padre David y fuiste muy bueno con él, porque él te sirvió fielmente. Lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. Perdón, mis hermanos, ayúdenme aquí, por favor. Fue un buen rey y te obedeció en todo, perdón. Además, permitiste que yo, que soy su hijo, reine ahora en su lugar. Pero mira, aquí vienen palabras importantes. Pero yo soy muy joven, es decir, adolesco. Hermano, un buen siervo siempre reconoce que necesita de Dios más cada día. Amado, ten cuidado sentirte un sábelotodo, y esto también es para mí. No te sientas un sábelotodo, porque el sábelotodo son los primeros que caen. Solamente porque aprendemos algunos libros, leemos algunos puntos, hermanos, no caigas o no caigamos en ese error. Un sábelotodo, ¿sabe qué indica? Que ya no necesita más dirección. Hermano, debemos ser el ejemplo de ser hombres dóciles, que necesitamos más y más de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice Salomón, pero yo soy joven. Reconoce que necesita y dice, y no sé hacer, y no sé qué hacer. Hermano, deberían de ser esas nuestras oraciones de mañana. Señor, sigo siendo joven en tu camino. Dios, ayúdame porque no sé qué me venga el día de hoy. Qué tentación me venga, qué prueba me venga. Señor, líbrame de todas ellas. ¿Cómo? Verso 9. Y ahora tengo que dirigir a tu pueblo que es tan grande y numeroso. Dice, dame sabiduría para que pueda saber. La palabra saber habla de discernimiento para tomar decisiones y correctas acciones. Lo que está bien y lo que está mal, dice Salomón, sin tu ayuda yo no podría gobernarlo. Y luego en el verso 10 dice, y a Dios le gustó que Salomón le pidiera esto. Amado, si hay algo que le agrada a Dios de sus hijos, es que sepan pedir con sabiduría. Y si pedimos con sabiduría, ¿qué? Sabiduría, eso es sabio. Fíjate que el hombre sabio es el que pide sabiduría, no el que dice, yo ya no necesito más consejo ni más dirección. Hermano, los pastores necesitamos consejo y dirección. Por eso tenemos pastores que tienen consejo y dirección. Solamente que estos pastores tienen que estar en la sabiduría de Dios para poder dirigir en la sabiduría de Dios. Así es que a Dios le gustó lo que Salomón pidió y dijo, sin tu ayuda yo no podré gobernar. Así es que mis hermanos, luego dice el verso 12, voy a darte sabiduría e inteligencia. Dios le dijo, voy a darte sabiduría e inteligencia. Serás más sabio que todos los que han vivido antes o vivan después de ti. Hermano, ¿sabes? Aquí hay un principio. ¿Cuál? Sé tú el primer sabio en tu casa. Tú debes ser sabio, el primer sabio en tu casa. Tú eres alguien que tiene la responsabilidad de alimentarte, de estudiar, de meditar en la palabra. ¿Para qué? Para llevar a tu hogar, que tu hogar honre a Dios, pero también que sean sabios. ¿Cuántos quieren esposas sabias? Pablo dice en Efesios que nosotros debemos de lavarlas con la palabra de Dios. Y ahorita veremos qué importante es que el hombre sea sabio para tener una sabia esposa. Y que la esposa como el papá tengan hijos sabios. Ahora yo no estoy hablando, hermano, de hijos perfectos, de que hoy los hijos bien sabiondos, ¿no? Los que se sienten bien sabios. No, hermano. De hecho, la sabiduría se refleja en el temor de Jehová. ¿Qué quiero decir? Con vidas piadosas, vidas sometidas y humildes a Dios. Ahora, la palabra sabiduría, mi hermano, del hebreo jokmah, esta palabra tiene dos conceptos importantes. Uno es que es la capacidad de usar el conocimiento de Dios correctamente y llevarlo al conocimiento de la práctica.
Y número 2, la capacidad o la habilidad para tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Un predicador decía, la sabiduría es ciencia. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios tiene ciencia, tiene conocimiento? Pero para vivir eficazmente en el temor de Dios. Ahora, mis hermanos, Proverbios 14:8 en el párrafo A dice, la ciencia del prudente está en entender su camino. Así es que la sabiduría de Dios, hermano, implica tener la capacidad de enfrentarnos a las demandas de la vida con una capacidad que honre a Dios en todo lo que hacemos, en las decisiones que tomas. Vayamos rápidamente una vez más a Proverbios, capítulo 1, verso del 1 al 7. Y aquí, hermano, nos dan varios rasgos, varias características, virtudes que tú y yo debemos tener como hombres eficaces. La hombría eficaz debe ser visible, pero no para tocar trompeta, no para que nos vean, no, sino llevar vidas que agraden a Dios. Ahora nos dicen varias virtudes, mira, para entender sabiduría, doctrina, para recibir el consejo, prudencia, justicia, juicio, equidad, sagacidad, verso 4, inteligencia, verso 5. Ahí hay una exhortación, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Puedes notar que todas estas virtudes deben de estar en nuestras vidas cristianas? Proverbios capítulo 2, verso 1 dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Hermano, diga conmigo, ¿y cómo le hago? ¿Qué desafío tenemos, hermano? ¿Qué desafío? Pero la palabra de Dios nos dice que lo podemos cumplir. Apúntalo, primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Los que amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. Tú y yo necesitamos sabiduría, necesitamos entender, mis hermanos. Esta palabra entender quiere decir que un hombre eficaz, en primer lugar, para entender la sabiduría, para recibir sabiduría, él necesita entender. ¿Qué significa? Esta palabra habla de conocer, darse cuenta, reconocer, preocuparse por. La idea, mis hermanos, de esta palabra es estar atento, que tu oído esté atento a lo que Dios tiene que decirte. Estás prestando atención. Por eso cada vez que vengas a la congregación, alabas a Dios prestando tu atención, porque a través de la alabanza, ¿sabes qué haces? Estás preparando tu corazón. ¿Para qué? Para que recibas la palabra que Dios tiene para ese día, para corregir, ordenar o seguir afirmando tu hombría eficaz. Después, mis hermanos, encontramos unas palabras sumamente interesantes. Cuando hablamos de justicia, juicio, equidad, para ser prudentes. Entonces tú y yo, mis hermanos, necesitamos la sabiduría de Dios. Debemos considerar algo del padre de Salomón. Por ejemplo, David, mi hermano. Él era un hombre con un grande amor, misericordia y pasión por Dios, ¿sí o no? Pero ¿qué crees? Él no tenía la sabiduría que su hijo tenía. Pero Salomón, ¿qué tenía? Pues más sabiduría que ningún otro hombre en la tierra. Ahora, nosotros como varones, como esposos, cabezas, necesitamos
las dos gracias de estos hombres que solo provienen de Dios, hermano, no de David, no de Salomón. Los mencionamos porque ellos son un utensilio, de honra a Dios. Tú y yo, ¿sabes qué somos? Utensilios, somos utensilios ¿de qué? De honra a Dios. Así es que nuestros hijos no es para que nos vean a nosotros, sino que vean de nosotros que somos buenos utensilios de honra y no de deshonra. Tu esposa te ve como un hombre que es utensilio de honra a Dios. Tus hechos honran a Dios, tu manera de hablar honra a Dios, tu manera de dirigir tu vida honra a Dios. Ahora, hago un paréntesis ahí. Amados, no estoy diciendo que no salgas con ellos al cine, que no salgas de viaje, que no tengas momentos de ir al parque, ir a tomar un helado. Hermano, claro que sí. Pero la sabiduría, mi hermano, se necesita para esos momentos tan fuertes y graves y desafiantes que viene el matrimonio, cuando tú estás solo, cuando nadie te ve. ¿Qué haces? Ahora, es verdad que necesitamos inteligencia y sabiduría, pero también necesitamos un corazón recto. ¿Sí o no, mis hermanos? Salomón pidió sabiduría, pero también David tenía un corazón recto, un corazón bueno. Entonces necesitamos los dos, hermano. Un hombre eficaz, la hombría eficaz necesita inteligencia, necesita sabiduría, pero también necesitamos un corazón recto y un corazón bueno, no solamente conocimiento. Hermano, conozco tristemente muchos hombres que dicen tener conocimiento, pero tienen un pésimo carácter y una pésima vida de moral, una moral que tristemente destruyó el matrimonio. Entonces necesitamos el equilibrio, conocimiento, pero necesitamos el amor de Dios. Un corazón con carácter divino, eso es lo que hace la sabiduría, el conocimiento, pero también un corazón recto y dispuesto, un carácter divino. Ahora, mi hermano, ya casi para terminar, aquí la palabra carácter viene del griego con cada kilo, carácter, que en latín es charácter, mis hermanos, que significa lo que graba. Como un dato histórico o cultural, los romanos, hermanos, usaban una máquina llamada charácter. ¿Sabe para qué? Para marcar las monedas con la imagen del César. El carácter de una persona, hermano, posee rasgos heredados de los padres. Otros rasgos se van formando a través de vivencias buenas y malas que van marcando tu manera de ser y reaccionar. Déjame describirte algunos rasgos del carácter de una persona común, como por ejemplo, amable, huraño, alegre, inexpresivo, simpático, antipático, apasionado, atento, atrevido, trabajador, flojo, educado, exigente, entusiasta, generoso, perfeccionista, tosco, intratable, orgulloso, prepotente, listo, malhumorado, malicioso, mentiroso, gruñón, valiente, torpe, burlón, fanático, fanfarrón, fiel, honesto, descuidado, bondadoso. Hermano, ¿cuántos reconocen que tenemos rasgos como esos? Eso está en el corazón. La escritura, mis hermanos, las escrituras nos enseñan que después de haber alcanzado la salvación, ¿cuántos de aquí son salvos? Bueno, pues a partir de ese momento, el padre comienza a trabajar con cada uno de sus hijos sin distinción. ¿Para qué? Para ser marcado por su carácter. El carácter de Jesús en nosotros. Por ejemplo, en Romanos 5:3 nos dice, mis hermanos, pero hay más, en palabra de Dios para todos dice, pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos, Romanos 5:3, pero hay más, podemos sentirnos, a ver, apóyame por favor aquí en la traducción, hija. Romanos 5:3 en palabra de Dios para todos. ¿Lo tenemos? Ok, dice, pero hay más, sí, estoy bien, ¿verdad?
Pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser, ¿qué, hermano? Pacientes. Verso 4, si tenemos paciencia, ¿qué dice, hermano? Nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Entonces, ¿para qué es la sabiduría de Dios, mis hermanos? Para formar nuestro carácter. Ahora alguien una vez me dijo, oiga, pastor, pero aquí en Proverbios no está Cristo. ¿Qué cree, hermano? Claro que sí. ¿Quién es la sabiduría? Dios. Entonces, ¿Jesús está aquí en Proverbios o no? No encontramos un nombre explícito, pero Él es la sabiduría. Y esa sabiduría es la que Dios necesita formar en nosotros. Así es que una manera de formar, hermano, ese carácter, esa sabiduría de Dios, es a través de ¿qué? A veces de sufrimientos. Pero sufrimientos no estoy hablando de toma de malas decisiones. Sufrimientos son pruebas, tentaciones. Ahora en Romanos 5:4 lo voy a leer en la nueva traducción viviente, que dice: la paciencia nos da resistencia, la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Entonces, mis hermanos, puedes ver que a los que Dios llama para gobernar y apacentar su casa, sus hijos, le pone especial atención en la formación de su carácter. Dios pone más atención ¿en quién? En nosotros los varones, los que lideramos el hogar. Dios nos exige más a los varones, y Dios me exige más a los pastores. Sin embargo, mis hermanos, el Señor te exige más a ti porque eres el padre, eres el líder, más que tus ovejas de tu casa. ¿Quiénes son tus ovejas? Tu esposa y tus hijos son tus ovejas. Entonces Dios va marcando en tu vida el carácter de Cristo a través de las vivencias, es decir, a través de su palabra, sí, pero número 2, a través de las vivencias, hermano, a través de conflictos, aflicciones, incluso traiciones, experiencias dulces y experiencias amargas. Pablo, hermano, enseñó que los siervos, ¿cuántos de aquí son siervos? Bueno, todo siervo, más que su carisma o talento, debería de tener un carácter cristiano más maduro y formado que el de sus ovejas de su hogar. Tú debes ir adelante, no la esposa. Por eso a veces, mis hermanos, las esposas intentan muchas veces inconscientemente tomar el liderazgo. Y ahí es donde empieza uno, como que ya está saliendo del huacal. No, lo que pasa es que si tú no tomas tu liderazgo, pues la esposa, hermano, mira, la esposa tiene un periférico en la mente. Nosotros solamente una línea recta. Ellas pueden hacer 5 cosas y nosotros una. Pero precisamente Dios puso al hombre y a la mujer para que se complementen y se ayuden. Así es que los dones y carismas que tú tienes son regalos de Dios, pero el carácter es algo que cada uno desarrolla, no es un don. Hermano, los dones que Dios nos da, tus talentos son de Dios, pero el carácter es algo que a ti te corresponde. Yo necesito ser un varón con un carácter que glorifique a Dios. Por eso es que en 1 Timoteo 3:1, que se aplica también a los varones, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el papá, que el líder, que el que gobierna su casa, dice, sea irreprensible, otra virtud, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Sí dice así? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará
de la iglesia. Hermanos, debemos cuidar, nosotros querer atender más los de afuera que los de adentro. Así es que para tener un liderazgo eficaz, mis hermanos, en el hogar, debemos entender que Dios seguirá marcando nuestro carácter con los rasgos de Jesús. ¿Cuántos reconocen que su carácter está lleno de deficiencia, hermano? Pero el Señor dice que nos va a marcar día con día, hasta que queden definidos poco a poco los rasgos de Jesús, mis hermanos. Cuando ya estás marcado con un rasgo, por ejemplo, hablamos de los frutos del Espíritu, las virtudes de ese carácter de Jesús, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ok, cuando tú te das cuenta que esa sabiduría de Dios ya se está marcando en ti, un rasgo, ¿qué cree, hermano? Dios sigue con el otro. Y así sucesivamente. En el Antiguo Testamento, hermano, el nombre de una persona estaba muy ligado a su carácter. Dios solía cambiar los nombres de alguno de sus siervos como evidencia de un carácter transformador. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan a Jacob, hermano? ¿Recuerdan a Jacob? ¿Qué significaba su nombre? Engañador, ¿qué más? Suplantador, tramposo. ¿De dónde sale el engaño? Del corazón. Un día quiso la bendición de Dios y comenzó a luchar con Dios. ¿Y con quién luchó? Con el ángel de Jehová. ¿Y qué le dijo? Hasta que me des la bendición de Dios. ¿Y qué cree, hermano? El Señor ahí cambió su nombre de Jacob. ¿A cuál nombre? A Israel. De ser el suplantador, tramposo y engañador, ahora fue marcado y fue bendecido. ¿Alguien sabe qué significa Israel? El que lucha con Dios y no con los hombres. Amados, tú no necesitas luchar con tu esposa ni con tus hijos para cambiar. No necesitas luchar con él. Es que tú, no, escúchame bien. No pelees. ¿Por qué? Porque tú no cambias. Esa obra es el Espíritu Santo. Tú solamente tienes que ser el ejemplo. ¿De qué? De un carácter transformado. Ahora, no quiero decir, no estoy diciendo que no los instruyas. Necesitamos instruir a nuestra esposa en muchos asuntos. Uno de ellos, a mostrarles nosotros que si algo ella necesita es un carácter. Hay mujeres que necesitan carácter más noble, más sumiso, pero hay mujeres que son nobles y sumisas, pero necesitan un carácter más. No hablo de duro, hablo más firme. Bueno, tú tienes que identificar en qué áreas necesita tu esposa ser dirigida. Te voy a poner un ejemplo. Si tenemos una esposa a la cual primero te dicen, oh, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Y quién contesta? Te voy a poner el ejemplo del Chespirito y Florinda Mesa. No sé si has visto todo lo que salió, muchas cosas. Le preguntaban algo al actor y ¿quién contestaba? Ella. De hecho, todos los reporteros se dirigían ya hasta que, ahorita yo te pregunto a ti, ahora, ¿qué hay que hacer? Nosotros, si tuviéramos el caso así, porque hay casos que es lo contrario, la esposa no habla, mi amor, sí, pero mi vida esto también, mi amor, y si estás mal, pero mi amor, tú tomas las decisiones, sí, pero tú eres mi ayuda. Ahora, ¿quién va a equilibrar el desequilibrio que pues muchos entramos a un matrimonio, hermano? Porque yo pregunto, ¿entraste preparado al matrimonio? No. ¿Quién nos prepara, hermano? Dios. Pero nos prepara, hermano, primeramente nuestro carácter. La bendición, hermano, fue de ser transformado en un nuevo hombre. El nombre de Jacob fue cambiado a Israel, el que lucha con Dios. Y vemos muchos hombres en la Biblia, mis hermanos. Pero ahora déjame decirte algo importante. Un líder, un varón líder,
de carácter voluble, entonces será inconstante, es inseguro, inestable, inconsistente y, hermanos, no puede quedar así. No. Tú necesitas observar si eres voluble, inconstante, inseguro, inestable, inconsciente, hermano, porque si estás así, ¿cuántos reconocen que Dios nos ama tal y como somos? No, nadie. Ok. ¿Dios te ama tal y como eres? Sí, hermano, pero tanto nos ama que no nos dejará tal y como estamos o como somos. Él va a formar nuestras vidas. ¿Para qué? Para que seas un vaso de gloria y de honra a Dios. Escucha bien, para que entonces ahora sí te use donde te va a usar. Pero lo primero que Dios va a hacer contigo es formar tu carácter, evaluado por las Escrituras. Alguien así, hermano, entonces necesita ser abrazado, abrazarse a Dios y decirle: Señor, no te suelto hasta que cambies esta área en mi vida. Yo necesito esto de ti, Señor. Así es que, hermano, deja que Dios ponga su carácter en ti. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, concluyo, mis hermanos. La hombría eficaz, según la Biblia, en su contexto general, implica un conjunto, dijimos, de características y responsabilidades que Dios espera de nosotros y que nos ha dado las herramientas, hermanos, su Espíritu Santo y su palabra. Así es que aunque este término, hermano, exacto, hombría eficaz, no es un concepto textual específico en la Biblia, pero sí podemos interpretarlo dentro del marco de lo que la Biblia llama sé hombre, Primera de Reyes 2:2, o portaos varonilmente y esforzaos. Estos son los aspectos claves, mis hermanos, que nos definen y que definen nuestra hombría bíblica. Así es que un hombre, hermano, eficaz es ser un hombre que refleja la imagen de Dios, que actúa con sabiduría, que vive con fortaleza, amor y responsabilidad. ¿Qué más, pastor? Protegiendo y guiando a su familia, que la llevas a someterse a la voluntad divina y estás observando un crecimiento constante en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, mi querido hermano. Yo te voy a pedir que en esta noche le digas: Señor, quiero tener un liderazgo eficaz. Quiero ser un líder, Señor, que cuando tú vengas o me llames antes de que tú vengas, pueda ser un hombre, Señor, con una identidad espiritual. Un hombre, Señor, que es ejemplo, así como lo fue David. David pecó, falló, pero también fue un hombre que se arrepintió.